Yo siempre les voy a mandar el enlace al Edmodo de la actividad que hay que hacer para que ustedes la revisen. Entonces se le da clic ahí en el Edmodo y él automáticamente lo va a llevar al tema que vamos a tratar ese día, ¿cierto? La idea es que usted, antes de venir a la asesoría, revise lo que hay ahí en el Edmodo, revise el tema que se va a tratar. En ese tema, ahí en esa página que es la de Matemática Belén, va a ir el título o el tema que se va a tratar ese día. Una introducción al tema, una imagen relacionada con el tema y un video que está relacionado con los temas que se van a tratar ese día, ¿cierto? Aparte de eso está la guía, la que se debe desarrollar, ¿cierto? La guía usted la puede mirar ahí mismo, usted la mira ahí, o si quiere, usted le da clic donde dice guía y él se la va a abrir en otra pestaña, ¿cierto? ¿Qué trae la guía? Pues la guía trae el título, el objetivo de esa guía, una introducción a la guía, una teoría sobre esa guía, unos ejemplos y el taller que usted debe desarrollar, ¿cierto? Entonces la idea es que usted lea la, lea la guía, mire el video, trate de hacer lo que dice ahí y lo que no entienda, pues lo pregunte en el momento de la asesoría, ¿cierto? ¿Cuántos leyeron la guía para hoy? Bueno, significa que cero. Entonces, listo, la idea es que ustedes de aquí en adelante sigan pues mirando la guía, leyendo y cuando vayamos a la asesoría, pues traen las dudas y ahí las tratamos de resolver. Listo. Entonces lo que vamos a tratar en este momento va a ser de estadística. Alguien que me diga qué puede entender por estadística, de acuerdo a lo que han visto en años anteriores, qué se entiende por estadística. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, pues porque no es una palabra nueva ni extraña para ustedes. Pues Alguien que yo sé que trata sobre las variables y todo eso. trata de variables y todo eso, listo, ¿qué más? No les dé pena hablar. Pues, profe, eso es una de las ramas de la matemática que estudia los porcentajes y todo eso. Rama de matemáticas que estudia porcentajes y todo eso, sí, muy bien. ¿Algún otro? Acá les traía como una pequeña definición, hay varias definiciones, listo. Entonces dice acá, es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir y organizar datos numéricos que ayuden a resolver problemas, como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Entonces, la estadística tiene que ver con todo eso, con el manejo de los datos, ¿cierto? Es lo que vamos a ver. Dice acá, si se desea saber la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales en Colombia, se debería aplicar una encuesta solamente en un municipio del país. Entonces ahorita, bueno, sí, no y por qué van pensando. Y la pregunta antes de contestar eso, ¿ustedes saben cuántos municipios hay en Colombia? Un más o menos. A ver, alguien que se atreva a decir, así estoy diciendo mentiras, pero participen a ver. ¿Cuántos municipios hay en Colombia? Creo que son más de 1000, creo. No, Correcto. ¿Quién habló ahí? Polanía. Polanía, sí, es correcto, son más de 1000. Son mil Muy ciento bien, tres listo. Listo, eso sí, son 1100 y algo. Entonces, mire, acá dice 1103. 1103. Ah, bueno, exactamente, listo. Entonces dice acá que se desea saber la intención de voto, o sea, quiénes van a votar por algún candidato, ¿cierto? En, en las elecciones presidenciales. Entonces la pregunta que estamos haciendo acá es, ¿se debería aplicar una encuesta solamente a un municipio del país? ¿Ustedes qué creen?
No, ¿Por qué? que todos tienen derecho. Bueno, porque todos tienen derecho, listo, pero otra razón, ¿cuál sería? Imagínense, son más de 1000 municipios que hay. Y si le hacemos la encuesta solo a un municipio, ¿será que con eso nos damos cuenta quién va a ganar? No, No, es cierto que no. Esa muestra sería muy poquito. Porque imagínense, de 1100 voy a escoger uno, pues no tiene como sentido hacer esa encuesta en un solo municipio, ya que la muestra sería muy poquitica. Listo. La estadística trae una terminología, ¿cierto? Terminología de estadística. Ustedes ya la han escuchado. Alguien que me recuerde. Cuando se habla de población en estadística, de qué estamos hablando? Población. Que toda pregunta que le hagan no los corche. Bueno, bueno, acá. Diga. Es lo que estaba preguntando. ¿Cómo? Es lo que estaba preguntando, es que me le ve. Que, bueno, de la vamos a, población. La vamos población es como el conjunto de lo que se va a hablar o de lo que se va. No. de lo que se va a hablar, de lo que se va a estudiar, Sí, ¿cierto? Conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Listo, Planilla, estamos hablando de la terminología que se utiliza en estadística. En estadística siempre se utilizan unas palabras que son con las que se hacen los estudios, ¿cierto? Entonces, una palabra de esas es población. Aquí tenemos pues una pequeña definición. ¿Qué es población? Entonces, es el conjunto de todos los elementos que presentan una característica común, determinada, observable y medible. Eso es población. Ahora, ¿qué será la muestra? Subconjunto, perdón, de esa población. Correcto. Entonces, la muestra va a ser el subconjunto de esa población. ¿Qué es una variable? Lo que se observa de la población. Lo que se observa de la población, correcto. ¿Por qué se llamará variable? La palabra porque variable, ¿qué varía. significa? Porque varía, Varía. porque puede cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es las variables? Son las preguntas que uno hace en determinada encuesta para recoger una información. Pero es cierto, entonces dice así, variable, característica que se observa en una población o muestra y la cual se desea estudiar. La variable viene siendo la pregunta que le hacen a uno cuando le hacen las encuestas o cuando quieren hacer algún estudio. A ver, ¿alguna vez ustedes han contestado encuestas y alguien que diga una de las preguntas que le hacen ahí en la encuesta? Me imagino que todos han contestado alguna vez una encuesta. María José López, a ver, ¿qué le han preguntado? Se fue María José. Profe, Se la fue. encuesta del CISBEN. Ey, si hacemos preguntas y no contestan, pues el estudiante no va a tener una muy buena nota. Profe, le preguntan que si tiene luz, internet. Bueno, entonces una pregunta podría ser, eh, ¿en su casa tiene internet? Eso sería una variable porque muchas personas van a decir sí, otros van a decir no, ¿cierto? Entonces, ahí ¿qué están estudiando? ¿Qué características están estudiando? ¿Cuántos de los individuos que entrevistan poseen internet? Otra pregunta, a ver, otra pregunta que ustedes hayan contestado. ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Cuántas personas viven en su casa? Correcto, ¿cierto? Es ahí lo que llaman Nivel de escolaridad. sería la característica que están estudiando ahí, ¿cierto? ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Qué dice Gómez? Nivel de escolaridad. Eso, qué nivel de escolaridad tiene, si tiene primaria, si tiene bachillerato, si tiene
estudios de pregrado y de posgrado, maestría, bueno, todo eso. Listo, entonces todas esas terminologías son las que se utilizan en estadística, ¿cierto? Para hacer algún estudio estadístico. Vamos a analizar este que estaba ahí en la, dice acá. Alguien que me lea ahí, alguien que se llame Luisa Benjumea. Para estimar la altura media de los estudiantes de un colegio, se selecciona el primer estudiante de la lista de cada uno de los grados de la institución. Se miden y se obtienen el promedio de estas medidas. Listo, entonces la pregunta ahí, la que sigue acá. Siga, Luis, hágame el favor ahí. ¿Cuál es la población y la muestra? Listo, ¿cuál será la población ahí? Los Los estudiantes ¿Los estudiantes de dónde? de la institución, O sea, los estudiantes del colegio, ¿cierto? ¿Cuál es la muestra? pues como las medidas. El estudiante de cada grado. Eso, eso. La muestra va a ser cada estudiante de cada grado, ¿cierto? El primer estudiante de la lista de cada grado, ¿cierto? Entonces la pregunta que sigue, ¿está la muestra bien seleccionada? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no, porque hay muchos estudiantes. Correcto. No, porque hay muchos estudiantes, ¿cierto? Y aparte de eso, cuando se hace la muestra debe ser al azar, que van al salón y escojan cualquiera. Y ahí están diciendo que siempre van a escoger el primer estudiante de la lista. No le están dando oportunidad a los demás. Entonces, cuando se escoge la muestra, debe de ser al azar, donde todos los integrantes de la población que se van a estudiar tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Pregunta hasta ahí, muchachos. Pues tenemos que las palabras más utilizadas son población, muestra, variable, ¿cierto? Listo. Las variables tienen una clasificación, ¿cierto? Estas variables se clasifican en variable cuantitativa, cuando hablamos de cantidad, cuando nos preguntan y nosotros tenemos que dar la respuesta con un número, como por ejemplo lo que dijeron ahorita, cuántas personas viven en su casa, cuántas personas integran la familia, ¿cierto? Son cuantitativas porque la respuesta es un número, es una cantidad. Y también la variable puede ser cualitativa, cuando nos preguntan y nosotros tenemos que dar la respuesta con una palabra que no es un número. Como por ejemplo, ¿cuál? De las que nos dijeron ahora. Color favorito puede ser. Ah, bueno, color favorito podría Nivel ser. de escolaridad. Nivel de escolaridad. Listo, muy bien. Listo. La variable cualitativa puede ser nominal o puede ser ordinal. Ordinal significa que va a tener una jerarquía, como esa que acabo de decir ahí, nivel de escolaridad, tiene una jerarquía. Ah, pues que primaria, que secundaria. Y nominal cuando no tiene jerarquía, cuando la respuesta es cualquier palabra, como en el caso de que me acabaron de decir, color favorito, ¿cierto? O deporte que practica, no necesita un orden jerárquico. Y cuantitativa, cuando a la respuesta la damos con un número, puede ser continua o puede ser discreta. Discreta cuando la respuesta que damos es un número entero, o sea, un número que no va a tener decimales. Y continua cuando la respuesta que damos está en un intervalo determinado. Es decir, esa respuesta viene con decimales. Por ejemplo, ¿cuál podría ser variable cuantitativa? Continua. Cuando nos pregunten qué. El peso. Si nos preguntan el peso, uno podría decir que pesa cuánto. ¿Cuánto Por podría decir uno? ejemplo, 42, algo. 42,5, 42,7, ¿cierto? ¿Y una discreta cuál sería? La edad, La edad en años, ¿cierto?
La edad en años, nos preguntan la edad en años, entonces uno dice 15, 16, 20, 40, 50, ¿cierto? 14, 13. Listo, entonces esas son las dos variables que hay, ¿cierto? Cuantitativa y cualitativa. Entonces tenemos un primer ejemplo. Acá, ejemplo 1. Si se desea elegir una muestra de 1000 personas de una población en la que el 60% son mujeres, entonces se deben elegir, para que la muestra quede bien hecha, se deben elegir al azar 600 mujeres y 400 hombres. Porque acá me están diciendo, vamos a elegir 1000 personas, ¿cierto? Pero en esa población el 60% son mujeres. Como el 60% son mujeres y vamos a elegir 1000, por esa razón son 600 mujeres. Como son 1000 personas las que vamos a elegir, pues nos quedan que los hombres van a ser 400. O sea, siempre que se va a elegir la muestra, debe ser representativa. Si hay más mujeres que hombres, pues se deben elegir más mujeres que hombres. O si es lo contrario, si hay más hombres que mujeres, pues elegir más hombres que mujeres, dependiendo de lo que estamos hablando, ¿cierto? En este caso estamos hablando de personas. Un ejemplo 2 dice lo siguiente. Dice, la fábrica de gaseosas La Sed proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 30 niños, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Dice acá, la muestra estuvo compuesta por igual número de niños de ambos sexos, de 6 a 12 años, pertenecientes a una concentración escolar del barrio El Placer de la ciudad de Armenia. Entonces tenemos el ejemplo, tenemos la situación ahí. Y entonces viene la primera pregunta acá. ¿Cuál es la población? Los niños ¿Los niños de dónde? del barrio El Placer de Armenia. No. Los niños pertenecientes a una concentración escolar. O sea, los niños de la escuela, digamos así. Sí, porque, porque recuerden que en el barrio no estudian todos en el mismo sitio. Por decir, algunos estudian en la normal, otros en la Belén, otros en el CA, ¿cierto? Y entonces acá eligieron una concentración escolar del barrio El Placer. Entonces, población, los niños que viven, los niños que están en la concentración del barrio El Placer. Listo. ¿Cuál será la muestra? Muestra. Los sexos Eh, de los niños, ¿no? ¿Cómo? Los sexos de los niños, o sea, los niños y las niñas. No, esa no es ¿De la cuál muestra. edad? el sabor de la gaseosa, ¿no? Pues de, No, el sabor de la gaseosa era lo que los niños iban a aceptar o no aceptar o iban a calificar, ¿cierto? De 1 a 10. Entonces, esa no es la muestra. Ya dijimos que la población era, digamos así, el colegio, ¿cierto? Pero la muestra no es la cantidad de niños, algo así. La muestra, La muestra es su cantidad de compuesto. niños, claro que se saca esa población. Acá dice, una muestra de 30 niños. Una muestra de 30 niños. Recuerden, la población es lo más grande y la muestra va a ser un subconjunto de esa población. Entonces, como acá me hablan de que la muestra era de 30 niños, entonces ahí la muestra son los 30 niños que estudian en esa escuela. La característica o la variable es cualitativa o cuantitativa. Cualitativa no. Cualitativa no, ¿por qué? Pues cualitativa porque ellos van a decir como que si les gusta la gaseosa o no.
Pero cuando ellos dan la respuesta, ¿ellos qué dicen de respuesta? En una escala de, En la de escala, entonces diría cuantitativo. Eso, correcto. Entonces hay que tener en cuenta qué es la respuesta que voy a dar, ¿cierto? Como la respuesta está en la escala de 1 a 10, pues la respuesta es un número. Por esa razón, la variable o la característica es cuantitativa. Bueno, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? Bueno, ¿cuál es la pregunta que se está haciendo entonces? Recuerden que la variable es la pregunta que se hace. Lo de si le va a gustar la gaseosa a los niños o no. Bueno, si le va a gustar la gaseosa a los niños o no. O qué tanto le gusta, ¿cierto? El test de aceptación. Porque si me gusta harto, pues le voy a dar un 10. Si me gusta más o menos un 5. Si no me gusta, pues le voy a dar 1, ¿cierto? Entonces, la pregunta podría ser si le gusta o no, o el test de aceptación, la aceptación que tiene ese nuevo sabor. ¿Y de qué tipo es la variable? ¿De qué tipo es la variable? Ya dijimos discreta, que ¿no? era ¿qué? Cuantitativa, ¿cierto? Cuantitativa. ¿Y qué tipo es? ¿Cuántos tipos es que hay? Dis- discreta y continua. Discreta y continua. O sea que esta es ¿qué? Discreta porque a no ser que él diga 5.5 de calificación. Y si no, pues Ah, es, si vamos le da a usted un 10, es discreta. es discreta, ¿cierto? Pues podríamos decir en este caso que es discreta porque le va a dar números enteros, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pues no nos lo dice muy bien acá en el ejemplo, pero vamos a suponer que es discreta porque vamos a dar la respuesta con un número entero, ¿cierto? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí.